Sí, doctora. Ya, gracias. Entonces, vamos a hacer el seminario de los cuestionarios del 1 al 5. En realidad, el seminario debería haber sido presencial. Yo no debería dar las respuestas. Yo debería preguntar, pues bueno, por este problema de los bloqueos que me dijeron que algunos no podían ir a clases, lo estamos haciendo virtual. Bueno, aparte de eso van a tener posiblemente la grabación. Entonces, por ese motivo, chicos, les digo, como ya les he dado las respuestas, todo va a ser una explicación y con las dudas que ustedes pudieran tener, las vamos a ir salvando. Entonces, sobre el tema, sobre el cuestionario 1, ¿cuáles son los principios de la bioseguridad? Son 3 los principios o pilares de la bioseguridad. Asumo que han hecho muy bien, yo no he revisado todavía. Y tenemos como primer principio la universalidad, que se refiere, en otras palabras, chicos, a que todo paciente que acude a un laboratorio o a un centro de salud, se lo considera como, podríamos usar esa palabra, potencialmente sospechoso. Nadie va a decir de inicio que tiene VIH o tiene hepatitis B. Entonces, todo paciente que se atiende debe asumirse y debe tomarse en cuenta todas las normas de bioseguridad. El segundo pilar es uso de barreras para evitar la exposición a la sangre y fluidos biológicos, sobre todo de precaución universal, que vamos a ver enseguida. Las barreras físicas, que hemos descrito cada una de ellas, los guantes, barbijos, mandiles, gafas, las barreras químicas, que también hemos descrito, los desinfectantes, y las barreras biológicas, las vacunas o inmunizaciones. Y en los medios de eliminación del material contaminado. Este tercer pilar tiene una importancia ética, eso es importante, chicos. Tiene una importancia ética en cuanto a que se refiere al conjunto de procedimientos que permiten desechar o dispensar de manera correcta todos los residuos o materiales contaminados que se generan en los laboratorios. Entonces, este último pilar o principio, repito, tiene un componente ético porque cuida no solo el medio ambiente, sino también a toda la comunidad, porque todos los materiales de desecho que se originan en laboratorios pues son potencialmente peligrosos. ¿Cuáles son los líquidos de precaución universal? Pues se llaman de precaución universal en sentido de que se sepa o no se sepa si la sangre, por ejemplo, de un paciente puede estar o no infectada, toda muestra de sangre debe manipularse con mucho cuidado, es decir, uso de barreras físicas y químicas en sí del caso, o biológicas también. Es la sangre, fluidos corporales contaminados con sangre. ¿Por qué la sangre? Porque las principales infecciones que pueden ser contraídas, digamos, por un trabajador de salud, están precisamente en la sangre. Y son virus como el VIH, virus como la hepatitis A, B, C, sobre todo B. Y los líquidos que contengan o no sangre son también líquidos de precaución universal, hay que manejarlos con sumo cuidado. El líquido amniótico, pleural, sinovial, acítico, cefalorraquídeo, el semen, secreciones vaginales y la leche materna. Aquí quiero aclarar algo. Leche materna siempre y cuando, líquido amniótico, siempre y cuando la paciente haya sido diagnosticada con VIH o con hepatitis B. Porque después la leche materna de cualquier persona, de cualquier mamá, obviamente no es un líquido de precaución universal. Esto siempre y cuando estamos considerando pacientes que, digamos, estuvieran en consulta o que estuvieran diagnosticadas con VIH o hepatitis B. En ese caso, la leche materna es un punto de riesgo. Es más, se prohíbe que se le dé la leche al bebé. ¿Cuál es la diferencia entre desinfectar y esterilizar? Pues son procedimientos que difieren sobre todo en lo siguiente. La desinfección es un proceso que elimina prácticamente todos los microorganismos excepto a las endosporas. Las endosporas son formaciones que forman, valga la redundancia, algunas bacterias. Son como caparazones que las mismas bacterias forman como medida de protección cuando se encuentran, digamos, en un medio adverso, digamos, de sequedad o mucha humedad, o cuando no tienen alimento o no están dentro de un huésped, como si se encapsularan, pero forman una espora. Pues los desinfectantes no las destruyen.
Los desinfectantes también se aplican solamente a objetos inanimados. La esterilización es un proceso mediante el cual, ahora sí, se eliminan por completo toda forma de vida microbiana, virus, bacterias e incluso las formas esporuladas, o sea, endosporas o todas las formas esporuladas. ¿Por qué? Porque aplican factores físicos como, por ejemplo, vapor caliente a presión de una atmósfera, temperaturas de 121 grados Celsius, calor seco, óxido de etileno es un gas que se utiliza para desinfectar materiales que no pueden entrar en un autoclave, por ejemplo. Autoclave es el aparato que esteriliza mediante este método, vapor caliente y presión. Obviamente también es en objetos inanimados, o sea, este no es un punto de diferencia. Ambos son en objetos inanimados, ¿verdad? Bueno. ¿Qué es un desinfectante de alto nivel? La respuesta directa a esto sería, es un desinfectante que se utiliza para desinfectar materiales críticos y semicríticos. Cuando decimos críticos y semicríticos, me refiero a materiales que se usan en cirugías o en curaciones de cirugías, o para desinfectar derrames, por ejemplo, de líquidos biológicos o en superficies donde estén líquidos biológicos de precaución universal. Estos desinfectantes, no solo estos de alto nivel, sino los desinfectantes que vamos a ver que son de alto nivel y también de nivel intermedio, pues estos tienen que estar aceptados o aprobados, diríamos, por la FDA y estas dos organizaciones EPA. FDA es la Agencia de Drogas y Alimentos en inglés y EPA es la Agencia de Protección al Medio Ambiente, ¿no? Environmental Protection Agency, Agencia de Protección al Medio Ambiente. Estas entidades no solo garantizan la efectividad de estos desinfectantes, sino que también garantizan que no hagan daño al medio ambiente. Tenemos todos estos, los desinfectantes de nivel intermedio, también se utiliza más para materiales semicríticos y limpieza de superficies. El etanol estaría en la lista, el 70% que hemos usado, recuerdan, en la pandemia. Y algo que quiero sobresaltar acá es el hipoclorito, que está presente tanto como desinfectante de alto nivel como desinfectante de nivel intermedio. ¿De qué depende? Depende de la concentración. Cuando está concentración alta, como por ejemplo 5.000 ppm, significa partes por millón, ¿verdad? ¿Saben? Cuando está a 5.000 partes por millón, actúa como desinfectante de nivel alto. Cuando está a una concentración más baja de 1.000 partes por millón, actúa como desinfectante de nivel intermedio. Y es muy utilizado, hemos usado también mucho en la pandemia, recuerden. ¿Cuál es la acción desinfectante del hipoclorito? ¿Cómo actúa? Conocer la acción de todos, no solo del hipoclorito, de todos los desinfectantes, su mecanismo de acción, cómo actúa, es importantísimo, porque eso mismo nos va a ayudar a comprender por qué debemos prepararlos de una manera, cómo debemos conservar ese desinfectante, etc. Por ejemplo, en el caso del hipoclorito de sodio, la actividad biocida, porque el hipoclorito de sodio es un biocida, es decir, que mata bacterias, mata virus. La actividad biocida depende de la formación del ácido hipocloroso no disociado y de la liberación de cloro libre. ¿Cómo se forman estos compuestos? Cuando disolvemos el hipoclorito de sodio con agua, por ejemplo, a 5.000 partes por millón, si disolvemos en agua se disocia en el anión hipoclorito y el catión sodio. El pH del agua tiene que ser ligeramente ácido y entonces el hipoclorito reacciona con los protones del medio y forma ácido hipocloroso, que a su vez con el ácido clorhídrico que se forma en esta ecuación, pues forma finalmente cloro activo. Estos dos son los componentes activos responsables de la acción desinfectante. Además vemos, ¿verdad?, la importancia de siempre diluir el hipoclorito. Podríamos pensar que el hipoclorito, por ejemplo, tal cual, así concentrado es mejor. Pues no es mejor, porque si no lo diluimos, no se activan, no se forman estos dos componentes activos. Y otra cosa más, las soluciones de hipoclorito, esto es importante, las soluciones de hipoclorito deben prepararse como máximo 48 horas antes, o mejor 24 horas antes, o en el momento de uso.
porque si los preparamos con mucha antelación y los dejamos un mes, 2 semanas, una semana, a medida que vamos usando, el cloro se va saliendo porque es un gas. Entonces va bajando la capacidad biocida del hipoclorito. Entonces siempre preparar un día o 2 días antes, máximo, y dejar los recipientes siempre bien cerrados para que no se vaya perdiendo el cloro, que es uno de los agentes biocidas, ¿no? Les había puesto también esto, que es una vacuna. Yo sé que no han visto todavía inmunología, nada más porque hemos visto que la inmunización es una barrera importante. ¿Qué es una vacuna? Su composición. Una vacuna, de un modo muy general, muy sencillo de explicar, no podemos entrar en profundidad, es una suspensión de microorganismos que han sido atenuados. Cuando decimos atenuados es que se le ha bajado su capacidad virulenta para poder ser inyectado, digamos, o incluso en gotas, ¿no? Se ha bajado su capacidad virulenta. ¿Para qué? Para que pueda formar anticuerpos, pero que no infecte al paciente. O pueden estar muertos, pero se mantienen ciertas estructuras biomoléculas o ciertas biomoléculas que puedan ser capaces de producir anticuerpos en el paciente. O las últimas vacunas de subunidades, es decir, las recombinantes, que solamente se extraen ciertos polisacáridos, ciertas proteínas que son antigénicas, es decir, que son capaces de formar anticuerpos, y se inyectan esas sustancias. ¿Para qué se administran? Pues todos sabemos que se administran para estimular el sistema inmunológico, generando inmunidad adquirida. ¿Cómo? Pues todas estas combinaciones, estos virus o bacterias atenuadas, lo que hacen es producir anticuerpos. Y obviamente los anticuerpos previenen las enfermedades o en algunos casos incluso ayudan a tratar enfermedades infecciosas. Y ahí que es importante que una persona, un estudiante o un trabajador de salud siempre tenga el paquete de vacunas al día para trabajar en un hospital. Así, por ejemplo, una de estas pruebas es la prueba de la tuberculina, que les había dicho que explique en qué consiste. Es una prueba que se utiliza para determinar si una persona ha estado expuesta al bacilo. No es que tiene tuberculosis, no es determinante, pero nos indica si ha estado expuesta en algún momento al bacilo de la tuberculosis. La prueba de la tuberculina también se llama prueba de Mantoux, apuesto que estoy segura que han hecho muy bien esta respuesta, y consiste en inocular al paciente 0,1 mililitros de DPP. DPP es la sigla o la abreviatura de derivado proteico purificado o tuberculina. Es decir, el nombre, digamos, más técnico, científico de la tuberculina es derivado proteico purificado. Y consiste, como su nombre indica, en un extracto de proteínas que son antigénicas de este bacilo, el Mycobacterium tuberculosis, que es el bacilo que causa la tuberculosis. Ustedes van a hablar de esto también en microbiología al año. Se inyecta 0,1 mililitros de manera, digamos, de forma subcutánea, y 48 a 72 horas se pide al paciente que vuelva, y personal calificado va a medir esto, la zona de infiltración o eritema, como una zona hinchada, no esta zona, sino esta zona hinchada. Si mide 10 milímetros, se dice prueba de tuberculina positiva. Por ejemplo, solo está rojo, pero no hay este eritema, este hinchazón. Entonces, esto es negativo y esto es positivo. ¿Y qué significa tuberculina positivo? Significa esto, que esa persona ha estado expuesta en algún momento al bacilo de la tuberculosis. Van a ver ustedes al año en inmunología que nosotros tenemos varios tipos de linfocitos, entre ellos los linfocitos T de memoria, que si alguna vez la persona ha estado en contacto con el bacilo de la tuberculosis, al momento los linfocitos T de memoria se llaman, recuerdan y dicen, este antígeno lo conocemos, y empiezan a formar en la zona una infiltración de respuesta inflamatoria. Entonces eso indica nada más que ha estado expuesta, o que puede estar con una tuberculosis latente, o que puede haber sido vacunado. Entonces, para eliminar todo eso, o sea, desechar o tener certeza de alguno de los puntos, se piden otros exámenes, como radiografías de tórax y otros análisis. Sí, son pruebas que se deben hacer.
sobre todo en nuestro país, que es donde la tuberculosis es endémica. ¿Cómo actuaría en las siguientes situaciones? Poner énfasis en actitudes y valores, les he puesto. Al realizar una práctica de laboratorio, usted derrama accidentalmente ácido nítrico. ¿Cómo actuaría? ¿Cómo actuarían, chicos? ¿Qué harían? Se ha derramado ácido nítrico. El ácido nítrico es muy corrosivo. Es ácido nítrico PA. O sea, es muy corrosivo y pues peligroso. ¿Qué harían? ¿Quién quiere responder? Dime, Rocío. Sería neutralizar con una base, por ejemplo, sería con bicarbonato. Ya, ¿qué más, pero? Rocío, nada más neutralizo, le echo ya. Cuando respondan, chicos, respondan. También, doctora, aparte de neutralizar con el bicarbonato de sodio, que es cuando es corrosivo un ácido, sería de tirarlo con un papel y llevarlo a un basurero que es biológico. O sí, eso sería. Bueno, a ver, más o menos están las respuestas, chicos. No sé cómo han respondido, no he revisado todavía. A ver, primero tiramos con un papel, esa parte no quiero olvidarme, y no echamos a un basurero con residuos biológicos, porque esto no es biológico. Cuidado con eso, chicos. Cuando se derrama cualquier ácido, bueno, aquí he puesto ácido nítrico, lo primero que habría que hacer es actitudes, ¿verdad? Avisar al responsable o al docente y a los compañeros, porque si se derrama algo y te vas a buscar un bicarbonato, alguien se puede acercar y se quema la mano, se quema el brazo, ¿verdad? Entonces, primero se avisa al responsable o a los compañeros. Luego se agarra papel toalla, se hace como unos chorizos, unos rollos, y se delimita el área para que no siga avanzando el derrame. Se delimita el área. Y luego sí se añade bicarbonato de sodio. Se vería burbujas, no sé, en algún momento creo hemos tenido un derrame de ácido sulfúrico, se ve desprendimiento de anhídrido carbónico, burbujas, ¿no? Por el bicarbonato de sodio. Cuando deja de burbujear, si es necesario un poco más se añade, se deja actuar y luego con la ayuda del mismo papel que hemos delimitado y con un cepillo se bota al basurero común, o sea, basurero negro. ¿Por qué? Porque uno ya lo hemos neutralizado, ya no tiene riesgo, nunca al de biológico. No hay que llenar un basurero biológico, chicos, porque los basureros biológicos van a unas celdas especiales. Es más, en nuestra facultad se pesa cuánto de residuos biológicos generamos y la alcaldía cobra por peso. Pues no importa no porque cobre, sino que no corresponde. Entonces queda claro eso. Usted debe preparar 100 mililitros de una solución de hipoclorito, 0,5%, para desinfectar un derrame biológico, ¿no? En anteriores clases alguien me decía, y luego limpiamos con un desinfectante. No, esto no es un derrame biológico. Luego de retirar se lava con agua y jabón y listo, ahí acaba el problema. Ahora sí, ¿cómo preparamos una solución de hipoclorito 0,5% para desinfectar un derrame biológico? Eso es otra cosa. Tenemos en el laboratorio hipoclorito al 5%. Realice cálculos. Esto asumo que lo han hecho bien, sencillo, ¿verdad? Hipoclorito al 5%, usamos esta ecuación. La concentración del frasco inicial es 5%, no sabemos qué volumen vamos a sacar. La concentración que deseamos es 0,5 y el volumen 100. En las diapositivas que les he mandado, chicos, me equivoqué, puse 0,1 acá, ¿no? Bueno, lo corrigen, no es nada del otro mundo eso. Una vez que calculan, ¿cómo van a preparar? Como estamos en porcentajes, chicos, tiene que ser siempre en probeta. Entonces, colocamos un poco de agua, luego los 10 mililitros y luego lo enrasamos a 100. ¿Qué precauciones de seguridad química? El hipoclorito es tóxico, es irritante, irrita los ojos, irrita las mucosas. Entonces, cuando uno prepara, bueno, esto es poquitito, ¿no? Pero cuando uno prepara ciertas cantidades hay que tener mucho cuidado, no importa, aunque sea poquito. 1. Usar gafas de protección. Luego barbijo. Hay algunos barbijos especiales. Eso es como para personas que preparan casi pasado un día. En casos excepcionales, solo usar barbijo, no importa, pero sí gafas. Y siempre bajo campana. Si no hay campana, pues ir cerca a una ventana para que haya ventilación, ¿no? Y no se concentre en el ambiente. Eso en cuanto a seguridad química.
La segunda parte del cuestionario 2. Explique el concepto de calibrar en el contexto de química. Asumo que han respondido esto es teórico, ¿no? Pero les expongo esto. Esto sería una calibración en palabra mayor, como quien dice. Organismos internacionales de las oficinas de pesos y medidas. Estos son los entes rectores a nivel mundial. Para calibrar un instrumento o incluso un estándar que preparemos, lo podemos calibrar, se necesita de otro instrumento u otro estándar de mayor exactitud. Recuerden que medir es comparar. Calibrar es medir. Entonces, calibrar también es comparar. Entonces, comparamos con un patrón de alta exactitud que nos va a servir de referencia. En el proceso de calibración se sigue una cadena ininterrumpida que se denomina trazabilidad. ¿Qué me refiero con trazabilidad? Organismos de calibración hay en todos los países, aquí también tenemos, el principal está en La Paz, donde se calibran termómetros, matraces aforados y todos los materiales volumétricos y gravimétricos incluso. Esa entidad tiene un patrón de referencia que va a referenciar a nuestro instrumento, pero su patrón de referencia tiene que estar referenciado a otro instrumento de otro país. Entonces, tiene que haber trazabilidad desde del instrumento del otro país, el instrumento de Bolivia y nuestro instrumento. Eso se llama trazabilidad. Bueno, esto es palabra mayor de calibración, el concepto. Nosotros hemos calibrado, recuerdan, tomando como referencia el error del fabricante, como vamos a ver en un ejemplo. Una pregunta. Explique por qué el porcentaje de error obtenido en la calibración de un material volumétrico puede ser mayor cuando se trata de volúmenes muy pequeños. Cuando medimos volúmenes pequeños, y no solo volúmenes, masas también, cuando medimos volúmenes pequeños o masas pequeñas, cualquier variación que cometeríamos como error va a afectar el valor real. En cambio, si el volumen es relativamente grande, una pequeña variación que nosotros imprimiríamos no afectaría en la misma magnitud, en la misma medida. Por esa razón, se han fabricado pipetas de 1 mililitro. Existen pipetas de micropipetas que miden en microlitros para minimizar esta fuente de error. También por eso se usa cuando los pesos, las masas son muy pequeñas, se tiene que usar balanzas analíticas. Define el concepto de variación estándar, de desviación estándar y explique su aplicación. Esto ustedes también han debido responder muy bien, han llevado estadística. La desviación estándar es una medida de la dispersión de los datos alrededor de una media. Si consideramos, ¿recuerdan la campana de Gauss? Si tenemos una población de datos y, por ejemplo, como lo que habíamos visto, agarramos una masita y la pesamos en la balanza analítica, M1, la misma masita en la misma balanza, 2, la misma masita en la misma balanza, o puedo repetir un análisis en triplicado, cuadruplicado, haciendo lo mismo. Obviamente no vamos a obtener igualito. Entonces se saca la media, la desviación estándar, con la fórmula que ustedes conocen, sacando la raíz cuadrada, n, etcétera, y tenemos que teniendo una media, los valores que estén un poquito por encima de la media o un poquito por debajo de la media de la población de datos, pueden haber algunos, repito, que estén un poquito por encima o un poquito un poquito por debajo y un poquito por encima, o muy lejitos en menos, o muy lejitos en más, por decir lejitos en cuanto a que no son cantidades grandes, ¿no? Ese lejitos un poquito, ¿cómo se expresa? Pues se expresa con la desviación estándar, que me dice cuán dispersos están los resultados alrededor de la media. ¿Qué aplicación tiene? Cuando la desviación estándar es grande, significa que hay mucha dispersión de datos. Por ejemplo, en el caso de nuestras pesadas, si pesamos y tenemos una desviación estándar relativamente grande, diríamos, ah, caramba, esta balanza no me está reproduciendo. Hay mucha variación, mucha dispersión de datos. Esa es su aplicación. A menor desviación estándar, mayor
O sea, a mayor desviación estándar, menor reproducibilidad. Es inversamente proporcional. Y en consecuencia, a menor desviación estándar significa mayor reproducibilidad de datos. Usted trabaja en un laboratorio de análisis químico y debe calibrar hoy día, por ejemplo, una bureta de 25 mililitros. El fabricante expresa un error de más o menos 0,06. Y les he dado estos datos, que sería la masa del agua y con una media de 26,56 gramos. La temperatura de trabajo fue 24 y con la ayuda de la tablita, ¿verdad? Ustedes pueden convertir los gramos en volumen, ¿verdad? Tenemos estos gramos y tenemos este volumen. A primera vista ya vemos que hay mucha diferencia, 26, 65 y 25, pero no podemos decir, no, muy mucho esto ya no sirve. No, tenemos que expresar el error porcentual para justificar el hecho de seguir usando o de desechar el material. Y el error porcentual, saben que tiene esta ecuación simple, y para poder sacar conclusiones, si sacamos el error porcentual, tendría que conocer el error porcentual del fabricante. ¿Y de qué voy a partir? Partimos del error del fabricante. ¿Qué significa? 25 más menos 0,06. Significa que el fabricante me dice, esta bureta me mide volúmenes que van entre 25,06 o entre 24,96. Este rango de confiabilidad me da el fabricante. Y entonces, ¿pero cuál será el error porcentual del fabricante? Será 25, que sería el dato teórico para el fabricante. Este sería el dato que él ha sacado. Y esto nos da un error porcentual de 0,25. El fabricante me muestra un error porcentual de 0,25. Ahora tengo, recuerdan la calibración, un punto de referencia o de comparación. Calculamos el error porcentual de nuestra práctica. El dato teórico no va a ser 25 porque ese ha sido el valor del fabricante. El dato teórico va a ser este valor que considera correcto el fabricante, 25,06, menos lo que hemos sacado, lo que hemos sacado sobre el verdadero del fabricante. Nos da 6,3. Obviamente esto es un error enorme, ¿no? Conclusión, obviamente no quepa la menor duda que esa bureta ya no sirve según el ejemplo. En el control de calibración de la balanza analítica se obtuvieron los siguientes datos. En este caso, en el cuestionario les dije que usaran los datos que les di en las prácticas, que yo me inventé ese rato, porque obviamente no tenemos balanza analítica ni vamos a estar pesando 10 veces lo mismo, ¿no? El tiempo no nos da. Aquí lo importante es que sepan cómo se realiza esta prueba. Tenemos un conjunto de datos, sacamos la media y calculamos la desviación estándar. Podemos sacar su coeficiente de variación también, que es menor a 1, aparentemente está bien. Y lo llevamos, les había dicho, grafiquen en un papel milimetrado o en Excel, no sé cómo habrán hecho en su informe. Y en nuestra referencia es la media y colocamos más una desviación estándar que hemos calculado previamente y más 2 desviaciones estándar. Y por debajo de la media, una desviación estándar menos o 2 desviaciones estándar menos. Esto me está asemejando a la curva de Gauss. Tenemos la media y todos los datos han ido colocando. Asumo como si esto fuera una ordenada y esto la abscisa. Se va colocando los puntos. Si obtenemos un gráfico, por ejemplo, de este tipo, que está indicando que los datos se están dispersando alrededor de la media. Es decir, que hay reproducibilidad. En cambio, un gráfico, por ejemplo, de este tipo, indicaría que no hay reproducibilidad. En consecuencia, esa balanza está descalibrada. Esto hemos visto también en la parte de introducción teórica. Otro ejemplo que va a reflejar la importancia del error relativo porcentual. La balanza de nuestro laboratorio ha sufrido un desplazamiento del 0. La variación es de 0,2 gramos. Para determinar el error, usted pesa 2 cuerpos. A ver, agarramos un cuerpo que pese certificado en otra balanza 0,8 gramos, el cuerpo A. Y un cuerpo que le llamamos cuerpo B,
10 veces más pesado, 8 gramos, que lo pesamos en una balanza certificada. Pero en nuestra balanza, el cuerpo A, en vez de pesar 0,8, resulta que pesa 1. Y el cuerpo B, en lugar de pesar 8, pesa 8,2. De ahí sacamos que la desviación o la variación, el desplazamiento del 0 está en más 0,2. Imaginemos, entonces yo informo al jefe, mire jefe, se ha desplazado la balanza, hay que llamar para calibrar. Hágame un informe, me dirá el jefe, haga un informe de cuál es el error porcentual de la balanza para justificar y llamar al ingeniero que cobra una barbaridad. Entonces, vamos a calcular el error absoluto y el error porcentual. Calculamos el error absoluto del cuerpo A. ¿Cuál sería? ¿Recuerdan? El error absoluto es dato obtenido en la práctica menos la media o dato teórico. El dato obtenido en la práctica es 1 y 0,8 es la referencia. La diferencia, recuerdan que es valor absoluto, no tiene signo, ¿no? Es 0,2 del cuerpo A. Del cuerpo B, que es 10 veces más pesado, tenemos 8,2 y 8. Nos da 0,2, o sea, nos da el mismo valor, el mismo error absoluto, ya sea con un cuerpo que pesa 0,8 y otro que pesa 10 veces más. ¿Cuál será el error porcentual o relativo primero? El error relativo es nada más esta partecita, 0,8, ¿verdad? Del cuerpo de 0,8. 0,8 menos 1, que sería el dato obtenido en la práctica, sobre 0,8 nos da 0,25. Significa que tiene una variación de 0,25 gramos por cada gramo. El error porcentual sería 25%. Pero ¿qué pasa con el cuerpo que es 10 veces más pesado? El error relativo es 0,025 y su error porcentual es 2,5%. ¿Qué significa esto? ¿Qué informe yo le voy a dar a mi jefe? ¿El error porcentual cuál es? ¿25 o 2,5? Esto es bien importante porque esto refleja algo, chicos. Fíjense, si yo hubiera hecho mi informe con 8, hubiera pesado 10 gramos y le reporto a mi jefe, es 2,5%. Digamos, somos un laboratorio que no es de tremenda exactitud. De análisis nada más así. 2,5 no es tan significativo. Pero si con esa misma balanza yo peso masas pequeñitas como 0,8, 0,5, el error es enorme, inconcebible. Por ese motivo, el error porcentual refleja mucho mejor el error que acompaña a una medición. Se han fijado, el error relativo me da igualito en los dos, pero el error porcentual tiene una diferencia enorme. Por eso el error porcentual se lo usa más, porque refleja mejor el error que acompaña a una medición. Entonces, para hacer pruebas, deberíamos hacer pruebas con masas pequeñas. Entonces, ya yo diré, uy, jefe, le cuento que está en 25%. Llama al ingeniero biomédico que calibre la balanza. Porque si yo reporto esto, luego vienen algunas muestras pequeñas con un error tremendo, cargos, me cuesta mi puesto incluso, ¿no? Chicos, bueno, eso queriendo entrar a la realidad. Cuestionario 3, módulo carbohidratos. Sobre la reacción de Molich, escriba las ecuaciones químicas de la reacción de Molich indicando el mecanismo de reacción. ¿Por qué les he pedido esto, chicos? La reacción de Molich, recuerdan, en un tubo de ensayo, colocamos la muestra, añadimos alfa-naftol y dejamos caer por las paredes lentamente ácido sulfúrico con PA. En la interfase, si es que hay carbohidratos, se forma un anillo de color violeta. La pregunta es aquí, ¿qué es ese anillo de color violeta? ¿Por qué se ha formado? ¿Qué ha ocurrido en el tubo de ensayo? Pues eso ha sido planteado por Molich. Molich ha planteado estas ecuaciones, ha hecho todo esto que yo voy a hacer ahorita, no que se le ha ocurrido un día despertar, he dicho, a ver, hoy día voy a hacer mi reacción de Molich, hoy día le voy a poner, no, ha craneado cómo podría ser. Entonces, tenemos una molécula de carbohidrato. Cuando colocamos en solución, recuerdan, por los enlaces sigma, se curva la molécula. Como tiene varios grupos oxidrilo,
Sabemos por química orgánica que si le añadimos ácido sulfúrico, este es deshidratante. Viene un protón acá, lo protona y todo esto se va como agua. Y entonces esto se forma un carbocatión, ya no he colocado eso, ataque nucleofílico y formará el omega hidroximetilfurfural. Primero pasando por esto, ¿no? Fíjense, tenemos más oxidrilos. Otra vez dona un protón el ácido sulfúrico, se deshidrata. Este también y por eso forma los dobles enlaces. Entonces, esto nada más es el proceso primero de la deshidratación. Pero tenemos el grupo carbonilo. El grupo carbonilo está polarizado y este carbono está como carbocatión. Si le añadimos, que dijo Molich, si yo le añado un compuesto que tenga dobles enlaces conjugados, voy a esperar que aparezca algún color. Mejor si tiene dos anillos, entonces le pongo alfa-naftol. Y le pongo un activador, ¿recuerdan? Ortoparadirector. Entonces mi carbono cargado positivamente, mi carbocatión, atacará electrofílicamente en posición para y se unirá ya ocurre una primera condensación. Como el medio está con ácido sulfúrico, pues otra vez el ácido sulfúrico dona un protón a este oxidrilo que ha quedado acá y se va como agua. Y otra vez se me forma otro carbocatión que va a atacar también ataque electrofílico en posición para a otra molécula de alfa-naftol. Finalmente se me da el producto de condensación que puede estar en resonancia formando, fíjense, compuestos que tienen doble, simple, doble, simple, doble, simple, un gran número de enlaces conjugados. Toda vez que aparecen enlaces conjugados aparece un color. Nuestro ojo lo capta como color. Pues eso hizo Molich, probó y le salió. Su nombre pasó a los libros. Pero ha tenido que demostrar científicamente qué es lo que ocurre en ese tubo de reacción para que la comunidad científica le diga, ya, no me acuerdo qué se llamará el señor Molich, su reacción pasa con su nombre en los libros. No pretendo que todo esto me hagan, chicos, aunque podrían, porque ustedes han llevado química orgánica, porque no es nada del otro mundo, pero lo que quiero que resalten aquí es que son reacciones sucesivas de deshidratación y sucesivos ataques electrofílicos al alfa-naftol en posición para, dando productos de condensación coloreados. Esta pregunta les puse para ver la aplicación clínica de las reacciones de detección de azúcares reductores. Por ejemplo, en el caso de la intolerancia a la lactosa, que se observa en niños, sobre todo, y aparece a veces en adultos mayores, la intolerancia a la lactosa. Cuando toman leche, no tienen la enzima lactasa. Estas personas no tienen la enzima lactasa porque, ha habido un daño a nivel de sus velocidades intestinales. No producen la enzima lactasa. Entonces, la lactosa no la digieren. La lactosa baja el pH de las heces. Al estar el pH ácido, irrita, produce diarrea, dolores abdominales y en bebés o niños puede producir deshidratación. Entonces, hay una prueba en laboratorio que detecta lactosa. ¿Cómo detectar la lactosa? Usando un reactivo que detecte azúcares reductores, porque la lactosa es un azúcar reductor. ¿Por qué? Ya lo saben. Y se utiliza reactivo de Tromer o reactivo de Benedict. La técnica no importa ahorita, 0,2 mililitros más 2,5 no. Y si nos da el color rojo ladrillo típico, decimos en las heces hay azúcares reductores después de que ese niño o ese adulto mayor ha tomado leche. En consecuencia, tiene intolerancia a la lactosa. Tendrá que sustituir la leche por otro producto. Explico utilizando ecuaciones químicas cuál es la función del hidróxido de sodio. Esto creo que lo hemos hecho ya en teoría, en la introducción teórica, en todo momento, chicos. Lo que se forma es el endiol, ¿verdad? Aprovechando la acidez del hidrógeno alfa. Esto, se aprovecha la acidez del hidrógeno alfa de la molécula del carbohidrato, que en medio alcalino favorece la formación de este intermediario endiol, que es mucho más reductor que la molécula original. ¿Por qué es más reductor? Porque es capaz de donar un hidruro, fíjense en mi cursor. Un hidruro es muy reductor. Explico utilizando la estructura química del azul de metileno cómo ocurre la reducción del colorante.
el azul de metileno. Cuando está oxidado así, es de color azul. ¿Por qué tiene color azul? Nuevamente, porque hay dobles enlaces conjugados. Doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble. Y este nitrógeno está con carga positiva. Está como amonio. Entonces, si entra en contacto con un reductor que hace, dona electrones. Pero no dona electrones saltando los electrones, hemos dicho, los dona en forma de átomos de hidrógeno o de hidruro. En este caso, un hidruro, 2 protones, 2 electrones equivale a un hidruro, pero también corresponde 2 protones, 2 electrones equivale a 2 átomos de hidrógeno. Bueno, pues en este caso, el hidruro se posicionaría en este nitrógeno. Ustedes dirán, ¿por qué? Si esto ya está con 2, 4, 6, 8. Pues es posible porque esto puede entrar en resonancia. ¿Y por qué puede entrar en resonancia? Porque este nitrógeno está con carga positiva. Entonces viene el hidruro, se posiciona, pero inmediatamente este par de electrones salta acá, luego este salta acá y este salta acá. Entonces ya no tendrá carga positiva el nitrógeno y aquí se ha roto la conjugación. Entonces desaparece el color azul a nuestros ojos. Es la forma reducida. No pretendo que hagan toda esta ecuación y aprendan de memoria a escribir el azul de metileno, pero sí en qué se basa. Se basa en que el azul de metileno puede ser reducido por un hidruro gracias a que puede ocurrir resonancia en su estructura, debido a la presencia de un nitrógeno con carga positiva. Eso sí es importante saber como bioquímicos, chicos. Explica el término sacarosa invertida. Se utiliza mucho a nivel comercial este término. ¿Recuerdan cuando hemos visto la reacción de hidrólisis de la sacarosa? Hemos dicho reacción de hidrólisis o inversión de la sacarosa. Hemos puesto en sus diapositivas, fíjense, dice, la enzima que hidroliza la sacarosa se llama invertasa. O sea, este término de inversión es muy usado. La sacarosa invertida se forma o se genera gracias a la hidrólisis de la sacarosa. No es correcto decir que la sacarosa invertida es la sacarosa hidrolizada. Es cierto a medias, porque el término invertido viene por lo siguiente. La hidrólisis que se ve acompañada por la variación en la dirección del ángulo de rotación en un polarímetro. La solución de sacarosa, tal cual, si la colocamos en un polarímetro, es dextrorotatoria, es decir, que hace girar la luz polarizada a la derecha. Si esa misma solución la hidrolizamos y la dejamos enfriar y lo colocamos en un polarímetro, se vuelve levorrotatorio. ¿Por qué se vuelve levorrotatorio? Porque sabemos que por hidrólisis aparece fructosa. Y la fructosa es muy, muy levorrotatoria. Entonces, esto mismo es una manera de probar que ha ocurrido hidrólisis. La sacarosa, tal cual, repito, es dextrorotatoria. Pero después de que la hidrolizamos, se vuelve levorrotatoria. Así estamos demostrando que ha habido hidrólisis. Oh, perdón. Nosotros hemos demostrado en laboratorio la hidrólisis, ¿recuerdan? Realizando primero neutralización y reacción de Tromer y Selivanov, ¿recuerdan? Esta es otra forma de demostrar la hidrólisis. La hidrólisis de la sacarosa no solamente tiene importancia académica, chicos, también tiene aplicaciones industriales. El azúcar invertido, es decir, hidrolizado, que ya se ha vuelto levorrotatorio, tiene las siguientes características. Se utiliza en panadería y repostería. Hemos visto, ¿verdad?, que la hidrólisis la hacemos con ácido clorhídrico. Obviamente para la panadería no se va a usar ácido clorhídrico. Se utiliza ácido cítrico o jugo de limón concentrado, pero usan industrialmente ácido cítrico.
hidroliza la sacarosa. El azúcar invertido es 30 veces más endulzante que la sacarosa, entonces un ahorro. Cristaliza menos a bajas temperaturas porque absorbe humedad. ¿Recuerdan esos donuts, esos pastelitos que le ponen azúcar encima? Usan azúcar invertido para que no se resquebraje. A su vez, facilita la fermentación porque ya ha hidrolizado el azúcar, le está ayudando en el trabajo a la levadura. Otra pregunta. Expliquen qué consiste el proceso de gelatinización. Cuando hemos preparado la solución de almidón, hemos hecho, ¿verdad?, 0,5 gramos en 32 gramos y hemos hecho hervir 1 minuto de ebullición. De esa manera se ha formado una especie de tipo gel que mantiene al almidón estable en solución, pues que ha ocurrido una gelatinización. ¿Qué es eso de la gelatinización? Los granos de almidón son insolubles en agua, pero cuando lo colocamos en agua y lo calentamos, a medida que se va calentando, el grano de almidón va hinchándose y absorbiendo agua. Cuando ya no puede absorber más, pues se rompe parcialmente, fíjense el dibujo, y libera sus componentes, la amilosa y la amilopectina. Entonces es la transformación de los gránulos insolubles en una solución de moléculas en las cuales se han liberado los componentes del almidón. Técnicamente, en la gelatinización se ha producido una lixiviación. ¿Qué es la lixiviación? La separación de un soluto que está contenido en una matriz sólida mediante el uso de disolventes, en este caso agua, ¿no?, y calor. Explique cuál es la entidad química del Lugol. Hemos dicho, ¿verdad?, que el Lugol está formado por yodo y yoduro de potasio. El yodo es insoluble en agua. Vemos, ¿verdad?, que cada átomo es igual, de la misma electronegatividad. En consecuencia, no hay polaridad. Tampoco hay nada que justifique puentes de hidrógeno con el agua. Por eso es insoluble en agua. El yoduro de potasio sí es soluble en agua porque es una sal, puede ser solvatada por moléculas de agua. Cuando se combina, forma este complejo, el triyoduro de potasio, que como es una sal, se hace en Lewis, tiene carga negativa y por tanto es soluble en agua. Una aplicación de lo que hemos visto, el almidón. ¿Qué es el almidón resistente? ¿Qué importancia tiene en la nutrición? El almidón es un polisacárido que lo podemos absorber muy fácilmente. Hemos visto, ¿verdad?, en teoría también y en la introducción teórica. Cuando comemos un alimento que tiene almidón, empieza con el proceso de la masticación, la hidrólisis de la alfa-amilasa salival. Luego pasa por el estómago, sigue hidrolizándose, pasa al intestino, y la amilasa pancreática continúa la hidrólisis y participan muchas otras enzimas. Finalmente ingresa la glucosa, atraviesa el intestino y llega a la sangre. El almidón, ese es el almidón normal. El almidón resistente es diferente. Se caracteriza porque no lo podemos digerir. Se comporta como una fibra soluble y por eso tiene un efecto prebiótico. Vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, actúa como una fibra soluble, tiene efecto prebiótico, no se puede digerir. Primero, ¿cómo se forma este almidón resistente? El almidón resistente se obtiene relativamente fácil. Se hace cocer los alimentos y luego se los hace enfriar en refrigeración a más o menos unos 8 o 10 grados centígrados. Y ocurre un poco el proceso inverso de la gelatinización. Una vez que se ha gelatinizado por efecto del frío, otra vez se forman gránulos de almidón. Estos gránulos de almidón no los podemos digerir. Ahora si los sacamos y los calentamos, claro, otra vez se vuelve gelatinizado, los digerimos, ¿no? Pero así como está el almidón resistente, no podemos digerirlo. Pero ¿qué importancia tiene? Si bien nosotros no lo podemos absorber, es decir, no va a pasar glucosa en nuestra sangre, no va a subir el índice glicémico, que ahorita vamos a ver, pero ese almidón que ha pasado sin digerir llega hasta el colon, y nuestras bacterias del colon, que es nuestra microbiota, va a aprovechar ese almidón resistente. Es un buen alimento para
nuestra microbiota, bifidobacterias y lactobacillus, más no solo estos, hay otros, más levaduras, pero forman parte de nuestra microbiota intestinal, que tiene un papel importantísimo en la nutrición que ustedes van a ver al año. Mantener intactas y saludables nuestras bacterias de nuestra microbiota se traduce en salud. Entonces, el almidón resistente tiene dos funciones buenas. Una, que alimenta a nuestra microbiota. Dos, al no absorber, puede formar parte, digamos, de una dieta en la que, digamos, uno puede comer un arroz frío, una papa fría, y el día siguiente, si es que no tiene alergia, ¿no? Cuidado, hay personas que son alérgicas. O un pan enfriado en el refrigerador y comer al día siguiente, no va a subir igual el índice glicémico. Bueno, se usa a veces para bajar de peso o para personas que tienen diabetes. Si bien el consumo de carbohidratos es necesario, pero el consumo excesivo no es bueno para nadie, y mucho menos para personas con ciertas patologías como diabéticos o prediabéticos, o personas que tienden a engordar, ¿no? Obesidad. Hay un concepto importante para controlar esto, es el índice glicémico de los alimentos, de los carbohidratos. El índice glicémico, ¿qué es? Mide la rapidez con la que un alimento eleva los niveles, cambien esto por favor por glucosa. El índice glicémico mide la rapidez con la que un alimento eleva los niveles de glucosa en sangre. ¿Cuán rápido sube? Porque cuando sube rápido, inmediatamente pasa al hígado, forma glucógeno, y el exceso, ¿dónde va? Se va al tejido adiposo. Por eso el exceso de azúcares, carbohidratos simples, almidón, harinas blancas, eleva el peso. Puede traducirse en obesidad. Los valores máximos son de 100. ¿Quiénes tienen esto? La glucosa, la miel. Obviamente la glucosa, nadie come glucosa pura, pero ¿dónde está la glucosa? En la sacarosa. ¿Dónde está la glucosa? En el almidón. Entonces, comer almidón o harinas procesadas sube el índice glicémico increíblemente. O consumir mucha miel también sube el índice glicémico. Todas las harinas procesadas suben el índice glicémico. Hay harinas como la harina de almendras que hemos hecho en práctica, recuerdan, no tenía carbohidratos. Bueno, esas no tienen carbohidratos. Pero otras que tienen almidón como porotos, lentejas, esas sí tienen índice glicémico bajo. Esas son las mejores que hay que consumir. Sí hay que consumir carbohidratos, pero carbohidratos complejos, a eso se llama, de semillas como porotos, lentejas, vainitas, etc. Y finalmente la última pregunta, indique en sus palabras cuál es la aplicación práctica en la determinación de las reacciones de reconocimiento. Esto lo dejo a que ustedes lo expliquen en sus palabras, chicos. No puedo poner yo qué creen, porque es importante haber aprendido lo concerniente a este módulo. Eso es todo. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, voy a registrar la lista, chicos. No se vayan. Un cachito. Bueno, aquí están toditos. Solamente aquí estarían voy a anotar aquí, hoy día es jueves, permítanme un ratito, no se vayan, jueves 05, desde el grupo 311. Ahora, por favor, me dicen quiénes están del... caramba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Qué susto. ¿Quiénes están del 312 o del 313 que estarían reemplazando? Primero, 312. Yo, doctor. Un cachito, dame un minutito. Ya, 312.